Primero preguntarte cuándo inició todo este drama que estás viviendo. Eso inició el 6 de octubre del 2017. Fue un viernes, aproximadamente como a las 9 de la noche. Ese día yo estaba en mi casa con mis hijos y mi pareja, ¿En qué ciudad? Riohacha, La Guajira. Como un día más y corriente, me levanté temprano ese viernes, le hice el desayuno a mis hijos, lo llevé hacia la guardería que quedaba cerca de donde yo vivía, y ahí me ubiqué a irme a lavar, como lo que hace uno como pareja, ama de casa. El muchacho con que yo convivía, Jorge Luis Díaz Pimienta, antes de un día de ese jueves se había quedado sin trabajo. Él trabajaba en el colegio Japiquí de Riohacha. El patrón, al despedirlo, un primo le facilitó un vehículo para que se rebuscara ahí mientras que el señor le reconociera por una demanda que ellos habían tenido. Ese día lavé, tendí la ropa en el patio de la abuela porque mi patio es muy pequeño. A eso como de las 12 almorzamos, nos acostamos todos a dormir con los niños cuando ya regresaron de la guardería, porque ellos salían a la 1. Entonces, eso como a las 4 se fue en el vehículo, regresó con una botella de gaseosa con gasolina, donde la dejó debajo del mesón de la cocina, y yo al verla la escondí porque me daba miedo de que los niños fueran a confundir que era una gaseosa. Al irse nuevamente me dijo que si me traía comida, que no cocinara, porque le iba a traer comida de la calle. A eso de las 8:30 llegó. Entonces me dijo que le diera la comida a los niños como a las 9. Los niños no tenían hambre y se la di como a las 9. Y entonces él me dice que fuera a recoger la ropa donde la abuela porque iba a llover. Y yo le dije en ese instante que ahorita iba, que ya la iba a ir a recoger. En ese momento sentí como una necesidad de coger una Biblia y leerla. Entonces, al ver él que yo estaba leyendo la Biblia, me decía, apúrate. Y yo le dije, ahorita voy y la recojo. Me leí unos capítulos de la Biblia, fui y recogí la ropa, nuevamente. Me vine, regresé a la casa y me dice, cambia a los niños para que se duerman. Ya el niño de 4 años ya estaba dormido. Entonces me dijo, cambia a Dylan y a Salomé para que se durmieran. Y el niño de 6 años me dice, mamá, yo no tengo sueño todavía. En eso estaban dando la Voz Kids. Y ellos se pusieron a ver la Voz Kids. Entonces yo, al ver que era viernes y al otro día era sábado, yo dije, yo voy a doblar la ropa para mañana sábado levantarme un poquito más tarde. Entonces él me dice, cambia a los niños. Yo le dije, ahorita los cambio porque no tienes sueño. Los niños regresan al lado mío donde estaba doblando ropa y él los llamó para retirarlos. Él se sentó donde habían unos colchones, donde estaba durmiendo el niño de 4 años, y él me miraba fijamente, pero yo no le presté atención. Yo le dije al que me miraba, que me iba a ojear jugando. Entonces él me miraba fijamente, pero no sospeché, o sea, nada. Volví y me senté a seguir doblando ropa. Entonces los niños volvieron y estaban ahí, y le dijo, Dylan, quítate, y el niño se retiró. Cuando él dijo así, él se paró, me dio un abrazo, me dio un beso en la frente, y las palabras que él me dijo fue, perdóname. Pero yo no. De ahí cogió para la cocina, yo estaba de espalda. Cuando cogió para la cocina,
Eso fue rápido. Yo sentí que él echó y prendió. Cuando yo me vi encendida, yo lo que hice fue, yo grité. Estaba en el cuarto. No, estábamos en toda la puerta del cuarto. Entonces, porque yo estaba al lado del escaparate porque no me cabía en el cuarto. Entonces, al lado del escaparate tenía que salir para llegar a la alberca. Entonces, en ese instante, cuando yo me sentí prendida, yo grité y el niño de 6 años lo que hizo fue jalar a su hermanita porque ella se llenó de gasolina. Entonces, yo sentía como que algo que me guiaba. Para el cuarto no cojas porque vas a quemar a tus hijos. Entonces fue tan rápido, yo sentía la voz y yo siempre digo que ahí estuvo Dios conmigo porque es algo impresionante que hasta yo, a pesar ahora que poco a poco he aprendido a disimular, he visto y siento que ese fue que Dios estuvo ahí. Entonces yo llegué y me tiré a la alberca. Yo me tiré a la alberca y yo me hundí. Y yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía, Señor, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir y ayúdame. No permitas que yo me muera. En ese instante, él corrió a la alberca a darme la mano. Y me decía, mamá, perdóname. Perdóname, perdóname. Y yo le dije al que no me le iba a dar la mano, que yo misma iba a salir porque él me había quemado. O sea, sentía miedo. Yo misma salí como pude de la alberca. Yo salí y él salió corriendo a la cocina y se quedó parado. Me miraba como con esa mirada de terror, no sé. Y yo le decía a él que me diera las llaves, que yo iba a abrir la puerta porque la puerta estaba abierta pero tenía rejas. Entonces él me miraba y yo le decía, pero dame las llaves, pidiendo auxilio. Al no ayudarme a dármela, yo lo que me puse fue a gritar detrás de la reja. Yo pedí auxilio y decía, auxilio, que Jorge me quemó. En eso un muchacho al frente me vio y él se paró. Entonces yo volví y le decía, dame las llaves. Entonces yo no corría para el cuarto para que mis hijos no me vieran así quemada. Pero ya tu hijo de 6 años había visto la agresión. Y él estaba en un rinconcito donde él lo había puesto, donde él jaló a su hermanita con miedo. Entonces él se quemó la mano derecha, porque a él echarme, no sé cómo, él tenía un buzo puesto y él se quemó la mano derecha. Después de eso, cuando él vio que yo abrí la reja, que venía un tío de él y una cuñada del tío de él, me preguntan qué pasó. Yo le dije, Jorge me quemó. Entonces, al ver que ya yo estaba gritando que era él el que me había quemado, él empezó a decir, no, ella sola se quemó. Entonces yo le decía, mentira, no eches mentira, que tú me quemaste. ¿Por qué me hiciste esto? Pídele perdón a Dios. Entonces, en ese instante, yo me desplomé un poquito y él me cogió. Me montó a un taxi, haciendo como que si yo era la que misma que había agredido. Yo me monté al taxi, me llevaron al hospital de la Misericordia de Riohacha. A él lo llevaron a la clínica Salud Total. Cuando llegué a la clínica, al hospital de allá de Riohacha, llegué y me dejaron en una habitación donde entraban todos los pacientes que llegaban con síntomas de otros síntomas, de enfermedades. La mamá llegó de Santa Marta. Me acuerdo que ese día él llamó, ese mismo, y quería hablar conmigo, pero yo no quise hablar con él. Hubieron medios que quisieron de entrar, pero sus familiares no los dejaron de entrar. ¿Y la atención, qué atención te dieron ahí? ¿Qué te hicieron los médicos? A mí lo que me pusieron fue un suero. Un suero porque ellos me dijeron a mí y le decían a la familia que ahí no había recursos para atender pacientes con quemadura. Cuando eso como a las 10 de la noche llegó mi mamá, me acuerdo que yo le dije a mi mamá estas palabras, mami, yo me voy a morir aquí, ya yo no aguanto más. Al otro día, ya mi piel gedía, fétida. Yo duré 4 días en ese hospital, mi mamá luchando con un traslado para Barranquilla, que me iban a trasladar. Me dijeron que estaban esperando
una ambulancia de buenas condiciones, esperándola esos 4 días. Me mandaron en una misma ambulancia que estaba desde que yo llegué ahí en ese hospital, en la peor ambulancia, sin las condiciones adecuadas. Me mandaron sin ponerme oxígeno, sin nada, apenas con una bolsa de suero. ¿Y tú venías en la ambulancia solamente con tu mamá? Con mi mamá y venía con una doctora y una enfermera. Me acuerdo que ese día ya venían recochando en la ambulancia, comiendo manzana. Y yo les decía que me sentía mal. Y no me prestaban atención. Cuando llegué aquí, que llegamos a Barranquilla, en la Reina Catalina, Era de noche, llegamos, eran como a las 6 de la tarde. Me acuerdo que ahí me echaron, llegué, ahí preguntaron enseguida, ella por qué la mandaron así. O sea, a ella únicamente le pusieron esto, un suero. Y me acuerdo que una enfermera me echó una crema Sulfa Plata. Y eso empezó a arderme y yo me revolcaba del dolor y le decía a mi mamá que ya yo no podía más. Y ahí no supe más nada. Porque me pasaron pa' UCI. Yo no respondía, yo estaba toda entubada. Lo único que sí de eso, cuando me pasaron pa' UCI, yo sí escuchaba. Porque cuando las personas están en coma y entubadas, uno escucha. ¿Y qué escuchabas? Yo escuchaba cuando el médico le decía a mi mamá que yo me iba a morir, que yo no tenía esperanza de vida. Yo escuchaba. Y yo en ese sueño, yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía a Dios, yo le decía, yo no me quiero morir. Y tú y yo sabemos que yo no me voy a morir. Entonces yo escuchaba a los enfermeros también. No, ella no va a pasar, ella se va a morir. Me daban 6 días más de esos 2 meses para que yo me muriera. Después de los 2 meses te dieron 6 días más. Para yo morirme. Yo me acuerdo que esos 6 días me dice una enfermera, María, llegó tu mamá. Cuando ella me dice, llegó tu mamá, yo me desperté. Me levanté hinchada. A pesar de eso, los médicos no me daban esperanza de vida porque le decían a mi mamá que no, que yo me iba a morir. Al ver yo esas palabras y escucharlas del médico, yo decía, es que yo no me voy a morir. Yo no me voy a morir porque yo quería vivir. Me acuerdo que al otro día vino mi mamá a la visita y le digo, mami, te tengo una sorpresa. Y mi mamá me dice, ¿cuál? Y le levanté mis brazos. Y mi mamá, de la alegría, detrás de unos vidrios, mi mamá alegre, que hasta el mismo médico, después el mismo médico que nos daba las palabras que yo me iba a morir, él mismo se quedó impresionado y decía, esto es un milagro. Se tragó las palabras. Sí, un milagro. No entiendo qué pasó. Y mi mamá le decía a él, Dios. Entonces, vuelvo y le repito, mami, te tengo otra sorpresa. Con el dolor que sentía en mis brazos de levantarlos por las heridas, porque estaba envuelta en gasas, demostrándole a él y a mi mamá que yo no me iba a morir, empecé a comer sola. Y mi mamá en ese instante, mi mamá la veía yo detrás de los vidrios que oraba y le daba gracias a Dios. Y yo le decía a ella así, que no se preocupara, que yo no me iba a morir. ¿Cómo siguieron los días posteriores? Siguieron los días pasando, después me pasaron pasalas de quemado. Ahí estuve. Fue doloroso, porque día a día me bañaban en una tina, donde es algo impresionante de que no tiene explicación, de que es un dolor que tú no sabes cómo explicarlo. Me dolían porque no me ponían droga en ese instante, sino que me ponían ya después que me bañaban. Me tocaba aguantar esos dolores, ver tú cómo tu piel se te sale envuelta en unas gasas y sangre y materia. Eso es algo que duele demasiado. Eso no tiene explicación, no sé ni cómo explicarte ese dolor.
Eh, Después cogí una bacteria. Esa bacteria se me estaba comiendo la piel, no me dejaba avanzar. ¿Qué bacteria era? Ahí en la misma clínica. Sí, la Seurumona. Entonces, así poco a poco me fueron bañando. En ese momento, después que el médico me daba y me decía que era posible que esas heridas se demoraban para sanar. Yo no me veía con mi mamá, sino que nos escribíamos por un cuaderno. Yo le escribía a mi mamá y le decía, mami, ya yo no aguanto más. Ya yo no aguanto más y yo no voy más aquí. Había momentos que desmayaba. Había momentos de que sentía de que ya mi vida no tenía sentido. Estaba en el 6.º piso, me acuerdo que yo veía la ventana y yo decía, ¿será que? O sea, hubo instantes que yo decía, ¿será que yo me tiro de aquí? Pero después hubo instantes que yo dije, no, Señor, si tú me diste a mí esta oportunidad, yo no puedo yo intentar con mi vida. Si tú no permitiste que ese ser humano sin sentimiento me hiciera lo que me hizo, yo no puedo intentar contra mi vida. ¿Y en ese lazo tus hijos con quién quedaron? Ellos estuvieron en Riohacha, se quedaron con su abuela. Él estuvo hospitalizado aquí en Barranquilla, cuando él estuvo hasta en la Reina Catalina. O sea, él estuvo en la misma clínica donde tú estabas. En la Reina Catalina. Me acuerdo que allá fue un señor de la policía a tomarme los datos, pero yo sentía tanto miedo por mis hijos porque siempre había como ese terror de que si él me lo hizo a mí, se lo podía hacer a los niños. Pero ahora te pregunto algo de un poco personal. Cuando él te hace esa agresión tan macabra, ¿cómo era la relación de ustedes? ¿Él ya había aproximado otro tipo de agresión psicológica o física? ¿O eso fue algo esporádico? Hubo momentos cuando, tú sabes, cuando toda una relación empieza bonita. Ya al pasar el tiempo, sí, hubieron muchos problemas porque nosotros vivíamos en un lote que la abuela le dio y él construyó. Pero entonces él siempre utilizaba una expresión de que porque él, eso lo había hecho él y eso era de él. Hubieron también de que ya con el tiempo no le importaba como si los niños comieran o no comieran y se iban. Entonces tú sabes que siempre existen aquellas personas que te dicen, es que tú tienes que dejarlo quieto, ya tú sabes cómo es él, ya tú sabes esto, yo viví esto con mi pareja y lo importante era que él me tenía bien. Entonces yo lo que decía a él, pero si está fallando con la comida de los niños, ¿cómo yo no le voy a reclamar? Entonces lo que me decían era que si yo iba a dejar a esos niños sin papá, o sea que porque él es hombre, a veces los hombres guajiro con mucho respeto, sin ofender el género de los hombres, dicen que porque ellos son guajiros, son de la etnia, ellos hacen lo que ellos quieren. Ellos tienen derecho a 7 mujeres porque él me lo decía así. Entonces, poco a poco ahí ya se iba con los primos, ya le daba igual, le daba como igual de dejar de si los niños comían o no comían. Como en el bienestar, yo a los niños los metí en ese programa que estaban en la guardería, yo les daba, él pensaba que con darles el almuerzo allá y eso ya los niños tenían. Pero aparte de esa falta de atención de él hacia ti y hacia sus hijos, ¿te agredía o no te decía nada? No, él nunca me llegó a pegar. Nunca me llegó a pegar. Cuando teníamos problemas así, lo que iba, se iba para su calle. Pero sí hubo de pronto un instante, yo a él lo llevé al bienestar familiar. Le saqué una cita porque con el niño de 6 años, con el que vio todo, cogió un momento de que el niño lo iba a abrazar y él lo retiraba, no le gustaba y el niño se sentía mal. ¿Por qué? Porque el niño decía, mami, si mi papá abraza a mis 2 hermanitos, ¿por qué a mí me...?
Yo hablé con la abuela de él y lo que me dijo fue que le sacara una cita a ver qué estaba pasando. Fuimos al bienestar familiar, sacamos una cita, nos dieron citas varias, pero él no quiso ir. Él dijo que eso era para loco, que él no estaba loco. Bueno, y volviendo otra vez a la etapa de la reina Catalina, donde él estaba internado, en ese momento, ¿él trató de buscarte en la misma clínica? ¿Trató de establecer algún contacto contigo? En ese momento cuando él estaba ahí hospitalizado, no, porque la tía de él entraba a verme. Entonces yo me acuerdo que siempre que llegaba con mi mamá me preguntaba, hija, necesito que me digas la verdad. Entonces yo sentía como en ese momento la mirada de su tía hacia mí. Es algo que tú temes por tus hijos. Cuando uno es madre, uno le interesa a sus hijos, la vida de sus hijos. Entonces yo lo que respiraba y lloraba, más nada. Después de la reina Catalina hubo todo ese proceso, a él le dieron de alta, a él lo tuvieron aquí, le tocó quedarse donde una tía. ¿Y tú cuánto tiempo te quedaste después ya de los 2 meses y los otros días? ¿Cuánto tiempo te quedaste en total en la clínica? Me quedé 7 meses ahí en la reina Catalina y 2 meses en Atenas. Después de la reina Catalina me pasaron para Atenas, que hubo el incendio. De ahí me pasaron para Atenas. Él sí fue una vez a la reina Catalina. Una vez, yo me acuerdo que ese día era martes, me tocaba baño. Y entonces, cuando yo estaba acostada, me dicen, María, llegó tu esposo. Y yo dije, mi esposo. Entonces, esa vez sentí como unas ganas de salir, pero era para preguntarle, porque tenía rabia. Mi mamá fue la que habló con él allá, mi mamá no le decía nada. Mi mamá después me dio a conocer de que él me escribió en el cuaderno. Nunca supe que me escribió porque mi mamá arrancó la hoja, pero nunca me dijo qué. Bueno, dejamos eso así. Después que me pasaron para Atenas, ahí me hicieron injerto a los 3 días, me pegaron. Fue evolucionando muy bien. Después me dieron de alta. ¿En qué mes te dan de alta? ¿En qué fecha más o menos? El 2 de junio del año pasado. Y ahí, cuando te dan de alta, ¿qué hiciste? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Pensaste en volver a Riohacha, tus hijos? ¿Qué pensaste? Me acuerdo que ahí puse la denuncia, estando en Atenas, antes de que saliera. Le conté a mi psicólogo y mi psicólogo dijo que los niños estaban en riesgo. Porque yo hablaba mucho, yo llamaba a hablar con ellos. Entonces mi terror era porque mi niño de 6 años, cuando hablaba por teléfono, me pedía que no hablara hasta que él no estuviera conmigo. Es tanto que él sentía miedo. Entonces yo le prometí a él y yo le dije, no, hijo, ya te van a ir a buscar. Entonces, mi mamá no quería ir a buscarlo porque le daba miedo de pronto de que le fueran a hacer algo por ella ir a buscar a los niños. Me ayudaron mucho en Atenas, el psicólogo llamó al bienestar, le entregaron los niños a mi mamá. Cuando mi mamá regresó con los niños, de ahí fuimos al hogar de paso donde estábamos. Él llamó varias veces al celular de mi mamá. Entonces, como en ese instante yo sentía como tanta rabia, como con deseos de yo saber en dónde estaba él. O sea, yo no le quería dejar ya, porque yo sentía que nadie me prestaba atención. Porque como mi mamá llegó a tocar muchas puertas aquí y nadie la escuchaba, yo decía, no, yo misma soy la que tengo que hacer lo que voy a hacer y ya. Cuando tú pones la denuncia, la fiscalía que te dijeron, nunca hubo una captura hacia él. Él estuvo, cuando él le dieron de alta que estuvo en Riohacha, que yo puse la denuncia, pues yo siento que se demoraron para hacerle captura. A él lo hubieran podido capturar, porque él estaba de su abuela.
Ah, pero no se demoraron, no lo capturaron. No lo capturaron, a él no lo han capturado. Entonces, mi mamá dice que cuando ella fue por los niños, ella se los trajo y él estaba allá. Después cuando ya ella venía, él ni siquiera se despidió de sus hijos. O sea, ese mismo día, él se fue de ahí. O sea, le dieron tiempo para él huir. Porque él lo pudieron haber capturado cuando los niños estaban allá. Porque él estuvo allá. Él me llamaba. Cuando ya los niños estaban conmigo, como 3 veces. De pronto yo le recibía la llamada, era para yo saber por qué me había quemado. Entonces, buscando una respuesta, me acuerdo que me dice estas palabras. Yo llegué y le pregunté para ver qué me decía, porque como se quemó la mano, yo le dije, ¿cómo tienes la mano? Y me dice, la tengo como una morrocoya. Así me dijo. Y yo le dije, ¿ahora qué se queda de mí? Para que prácticamente todo mi cuerpo. Me cambiaste en la vida. Y me dijo, yo te hice mucho daño, perdóname, fue lo que me dijo. Y me dice que el hombre que te vaya a querer, te tiene que querer como tú estás. Esas fueron la última palabra que yo supe de él. De ahí no supe más nada de él. Bueno, y aquí en Barranquilla, ¿a dónde acudiste? ¿Quién te está ayudando ahora mismo? ¿Quién te proporcionó esa atención? Me la proporcionó comisaría, la oficina de la mujer. Para cerrar, ¿tienes algunas palabras hacia las autoridades que no, en cierta parte también tuvieron negligencia, ya que este hombre sigue libre y en cualquier momento, no sé si este año te ha vuelto a buscar, pero me imagino que el temor persiste y persistirá por siempre si esta clase de persona sigue libre? Claro, y yo lo que le puedo decir a las autoridades es de que se pongan en mi lugar, y de que yo en estos momentos le doy gracias a Dios por haberme dado otra oportunidad. No le reprocho a Dios ni le digo por qué dejaste que Él me hiciera esto, sino para qué me dejaste aquí viva. Entonces le digo a ellos que como autoridad se pongan la mano en el corazón y hagan su trabajo, de que haya justicia, de que así como fui yo hoy, así puede ser un familiar de ellos, puede ser otra mujer más. Y de que a nosotras las mujeres víctimas de violencia es para que ellos estén pendientes de ayudarnos, de prestarnos servicio de psicología, de que esas alas que esa persona intentó cortar nunca sean cortadas, que esas alas las convertamos nosotras como mujeres víctimas de violencia en una sonrisa para el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Y le hago ese llamado, que por favor se haga justicia.